Sucesos inexplicables atemorizan a propietarios y vecinos de una finca en la ciudad de Winifreda llamada Don Manuel. Allí antiguos habitantes y vecinos manifestaron que suceden todo tipo de situaciones aterradoras, las cuales hicieron de la zona un lugar inhabitable. Fue por este motivo que hace algunos días atrás un medio local entrevistó a un grupo de mujeres, todas de la misma familia, que habían vivido en esa estancia y quienes sin dudarlo revelaron escalofriantes detalles de todo lo que allí sucedía. En tanto, actualmente está cerrada, nadie la visita, ya que es difícil explicar lo que ocurre en el lugar, entre ruidos, apariciones y misterios. ¿Qué pasa en el lugar? ¿Está habitada por espíritus errantes? ¿Serán estas almas de indios y gauchos que combatieron por territorio, cuerpo a cuerpo y murieron fríamente? Según confesaron sus viejos moradores, en la zona sucedieron cosas insólitas como ruidos en los techos, apariciones, sombras, luces y hasta una hamaca que se mueve sola, un indigente que toma mate y se esfuma. Abuela, madre, nieta revolvieron en sus más profundos recuerdos para sacar a la luz impactantes sucesos de los que fueron protagonistas. Valientes y sin ahorrar en detalles, ellas rompieron el silencio y contaron lo que es más que una batería de anécdotas terroríficas. En su origen, la finca de la que estamos hablando fue propiedad de la familia Leff, quien llegó a la zona en 1925. Por aquel entonces, don Cándido Maurelio Leff arribó con su familia a Winifreda, que por aquellos años no tenía ni una casa, ni calles, ni comercios. Era un lugar muy despoblado. El campo fue una zona de indios y sí hay registros de su presencia. Mamá siempre cuenta que cierta vez su abuelo arrancó un caldén y cuando el árbol cayó, entre las raíces se encontraron restos de cuerpos humanos, un adulto y un niño, y por los adornos que tenían supieron que eran de los indios de aquellos años. Los volvieron a enterrar en el mismo lugar y casi nadie recuerda ahora ese suceso, dijo Adriana Poblete, parienta directa de don Leff, y agregó que algunos curanderos que fueron dijeron que posiblemente en el campo hubiera ocurrido algún enfrentamiento entre gauchos y indios y las muertes tempranas de las personas hizo que quedaran sus espíritus vagando, pero obviamente no es que hay algo certero sobre eso. Tras comentar esto, sembró la duda sobre el origen de las posibles entes que habitan en las hectáreas antes citadas. La mujer que vivió con don Manuel rompió el silencio y reveló que junto a su familia fueron testigos de decenas de raros episodios como fuertes ruidos, presencias y hasta escalofriantes susurros. Los ruidos en los techos a la hora de dormir eran muy frecuentes, aunque con el tiempo te acostumbras y ya no te molestan, dijo Adriana, nacida en Winifreda y que luego partiera para la ciudad de Buenos Aires a trabajar. Lo que se sentía eran como pisadas, como que alguien estaba caminando arriba de la casa. Era muy notorio, sobre todo porque el techo es de chapa y cubierto de paja. Recordó Adriana también que supo ganarse la vida como docente, al igual que otros miembros de su familia. Hoy, sin el miedo de aquella época, Adriana asegura que no solo sus padres y hermanos, sino también sus abuelos, tíos y primas, y hasta sus propias hijas, vivieron en primera persona la insólita actividad que los acechaba. Así recuerda que cuando eran adolescentes, con su hermana Griselda, no podían invitar a ninguna compañera del colegio a dormir, porque evidentemente era como que lo hacían a propósito y había sonidos toda la noche. Para ellas era normal, pero para los invitados solía ser traumático. Dice que en ocasiones se sentía incluso que el techo vibraba por el peso. Generalmente comenzaban los ruidos cuando uno se estaba quedando dormido. Se sentían golpes fuertes como que saltaban sobre el techo y luego por un rato caminaban. En otras oportunidades eran muy evidentes los golpes en el postigo de madera que cubría la ventana. Al frente de la casa hay una hamaca y sin viento alguno a veces la vieron como si alguien la columpiara. Por ejemplo, era común que alguna de nosotras estuviera sentada en el patio haciendo alguna labor y que alguien nos llamara por el nombre. Uno creía que había llegado algún vecino. Nos levantábamos, íbamos a la puerta del patio y no había nadie, comentó la mujer, y subrayó que sin embargo todo ocurría en el exterior, pero según cuentan las últimas personas que vivieron allí, ahora se ven
cosas dentro de la casa. Adriana dijo también: estas son algunas de las vivencias en el campo mientras vivía allí, algunos incluso ya de grande, cuando iba a pasar los fines de semana con mis hijas que eran chicas. En el pueblo pocos saben de estos acontecimientos porque en lo general, si uno cuenta algo, están los que creen que son inventos. En Winifreda, si alguien pregunta por el campo de los Lej, todos saben cuál es y dónde se encuentra. De hecho, está cerca, está tan cerca que con mi hermana toda la vida íbamos al colegio caminando, porque quedaba a 1,5 kilómetros desde la tranquera hasta la entrada. Un misterio más para añadir a esta historia. Se trata de Nahuel, un joven oriundo de la zona, quien vivió algunos meses en la estancia, junto a su hermana y su sobrino. A él lo volvieron loco, al punto que decidió irse. Le pasó de todo un poco, desde escuchar ruidos insoportables en el techo, que le corrieran la cama, puertas que se abrieran. Dijo Adriana y reveló que la experiencia del muchacho fue fatal, ya que se fue cuando la hermana le contó que estaba cambiando a su hijo en una pieza de la casa, y al darse vuelta vio a un hombre parado, afirmado en el marco de la puerta, que de pronto desapareció. Ahí sí, no aguantaron más y se fueron. La traumática situación rápidamente llegó a oídos de todos y desde aquel entonces la casa quedó vacía. ¿Estos entes eran amigables? ¿Qué pretendían? El clan de Adriana reveló todo tipo de situaciones, pero a cada instante remarcó que nunca sintieron miedo, ni mucho menos se vieron amenazados por fenómenos. En cambio, la suerte fue otra para Nahuel y su familia, que pronto debieron abandonar el lugar. Adriana dijo también: lo que nos ha llamado la atención es que los de la familia escuchábamos ruidos, conversaciones o teníamos alguna visión, pero nunca más molestaron como lo hicieron con este muchacho. Quizás es un pensamiento mío, pero era como que a los integrantes de la familia nos respetaban y no dudaban de que algo extraño pasaba. Algo había, pero al mismo tiempo juran que no podrían confirmar con exactitud qué era lo que provocaban estas escalofriantes situaciones que se repetían una y otra vez a lo largo de tantos años. Adriana tiene una hija, se llama Tania. Tania recordó que una vez habían invitado a una compañera de colegio a venir a dormir al campo, dijo, y lo hacíamos con colchones en el piso. Cuando empezaron los ruidos nos asustamos mucho y nuestra amiga durmió al medio mío y de mi hermana, aunque dormir es una forma de decir. Por su parte, Noni, como le dicen a la abuela Rosa, dijo: viví siempre ahí, escuché y vi todo, pero nunca tuve miedo. Estaba tan acostumbrada que no le daba bolilla, si hasta solía venir de noche caminando desde la escuela 104 en el pueblo, porque era maestra especial y siempre escuché ruidos y pasaban cosas, pero nunca sentí miedo. Hay cosas extrañas. Recuerdo una vez que estábamos dentro de la casa y por la ventana vimos que el galpón, ubicado a algunos metros, se iluminaba como si un auto que llegaba lo alumbraba, pero salíamos y no había nada, dijo Noni. Hay otros testigos. Sobre el caso, un lugareño comentó: cuando pasaba me daba escalofríos, porque hay una suerte de leyenda en torno al campo. Algunos dicen no creer en fantasmas, pero sé que en la casa se oyen ruidos de puertas y ventanas. Parecía que alguien caminaba por los techos y las luces se encendían solas, y más tarde sostuvo que una noche visité el lugar, ya vacío, y oí un ruido. Era un chirrido, como que arrastraban un catre. También dicen que se oyen pasos y que se escucha golpear las manos o que llama a quien esté dentro de la casa, y todo eso te asusta. Por último, Adriana tiene un recuerdo de su infancia. Con el relato estremecedor, Adriana detalló fragmentos de aquellos años aterradores. La mujer, oriunda de Winifreda, mencionó que fue testigo de una aparición, y así lo recuerda. Una vez, cuando teníamos unos 10 años, íbamos con mi hermana a buscar las ovejas para encerrarlas. Estaban en el cuadro que nosotros le decíamos el de las 4 plantas, donde antes tuvimos la casa familiar, que después decidimos dejarla por el mismo tema de los ruidos extraños y golpes. Nos mudamos a una nueva más cerca de la salida del campo, donde estaba la citada hamaca que se movía sola, mientras que de esa casa vieja los únicos vestigios son precisamente esas 4 plantas en hilera, una al lado de la otra. Era el atardecer y las ovejas se encontraban al fondo del cuadro, que tenía más o menos 15 hectáreas, así que teníamos que pasar cerca de los árboles. Al acercarnos a las 4 plantas,
vimos clarito que en el lugar se encontraba un hombre sentado en el suelo, cerquita de un fuego que había encendido y estaba tomando mate. Más tarde prosiguió que su impactante relato y sostuvo que con mi hermana habremos pasado unos pocos metros, pero lo que pudimos ver en detalle era que usaba sombrero, veíamos el humo del fuego y cómo acercaba la pava al mate para cebarlo. En ese momento pensamos que era un croto, que así se les dice a las personas que hoy llamamos en situación de calle, y era común verlos por los campos. A veces pedían permiso para pasar la noche en algún galpón y al día siguiente se iban. Como sea, ese fue el pensamiento que tuvimos y seguimos caminando hacia donde estaban las ovejas. Volvimos a acercarnos a las 4 plantas y nos dimos cuenta que el hombre había desaparecido. Fuimos hasta el lugar donde estaba, pero no había siquiera rastros del fuego. Ahí fue cuando comprendimos que lo que vimos era una aparición. Y eso lo vimos las dos. Y no fue la única vez, recordó Adriana antes de despedirse, dejando el misterio sobre la mesa y una interrogante latente. ¿Qué pasó en su casa? ¿Qué extraña actividad se apoderó del campo?